Buenas noches para todos y para todas. Esto es Que se escucha, el programa de ATEN como cada jueves a las 10 de la noche. Llegando ya a la primera mitad del año, una semana con nieve y muy fría. Sí, por suerte está saliendo el sol. No sé qué quiere decir eso, pero bueno, estamos atravesando esta mitad de año. En el programa de hoy vamos a tener justamente un balance de lo que ha sido el 2020 con los desafíos que hay que atravesar para ATEN, para las docentes y los docentes, y bueno, y también de algunos otros temas. Sí, algunos temas de actualidad que tienen que ver con el interior de la provincia y también con alguna que otra charla muy interesante, por ejemplo, con Nuria Hiniger, una antropóloga que dio una charla virtual acompañada por gente de ATEN Capital y algunos otros temas más, como siempre, hasta las 23. Por supuesto, y arrancamos, si te parece, compartimos la nota que le hacíamos a Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN, en donde hace una reflexión sobre esta mitad de año. Bueno, Marcelo, muchas gracias otra vez por estar por aquí, en esta edición particular que estamos teniendo de Que se escuche. Y te invitamos un poco que, teniendo en cuenta que estamos terminando el primer semestre del año tan particular, una reflexión y un balance de lo que ha sido la actividad, bueno, lo que vamos del año. La verdad que un balance complicado de armar, porque uno a veces cuando tiene que plantear o desarrollar un programa de trabajo, plantea cuáles eran los objetivos que había cuando ese año comenzó. Sí. Claramente los objetivos que teníamos como organización sindical cuando comenzó este año 2020, de alguna manera fueron, no digo dinamitados, para no ser una palabra de tanto impacto, pero claramente se modificaron sustancialmente, ¿no? Y no solamente para nosotros como sindicato, como trabajadores y trabajadoras de la educación, para nosotros como sociedad. La humanidad se encontró ante una situación que claramente modificó todos los planes que creo que teníamos cada uno fijados para este año, ¿no? Pensaba que estábamos discutiendo cómo continuaba el acuerdo salarial, planteábamos la continuidad de una mesa técnica que venía desarrollándose desde el año anterior, con vistas a un tema que, esto sí es bueno plantearlo porque da cuenta de que a veces cuando se empiezan a discutir las cuestiones que hacen a la actividad docente durante estos tiempos, nadie a veces supone que eso que vos discutís como algo que puede ser un recurso termina siendo casi lo único con lo que se cuenta, ¿no? Sí. En el pliego de reivindicaciones de principio de año teníamos que el gobierno nos reconozca el gasto por equipamiento tecnológico, conexión digital. Un reclamo que ya venían Un de reclamo los que últimos años. veníamos planteando de tiempo atrás, porque entendíamos que la tarea de enseñar en estos tiempos requiere de que los docentes contemos con, primero, la posibilidad de estar conectados a la red, después tener el recurso tecnológico hacia nuestra propia computadora, y que eso obviamente termina siendo una necesidad, digamos, una cuestión que difícilmente uno pueda reemplazarla. Y olvidémonos de lo que pasó a partir del 16 de marzo. Ya antes, de hecho, el Plan Conectar Igualdad, que se inició en el gobierno de la actual de la actual vicepresidenta, Cristina Fernández, planteó el tema de la conexión y de la igualdad que representa eso y que tiene que estar garantizado por el Estado. Eso se discontinuó. Pero desde el punto de vista de lo sindical, estábamos planteando esto como una necesidad. Bueno, todos estos reclamos a partir de los días previos al 15 de marzo se vieron alterados, ¿no? Y allí entramos en una etapa en la que hubo que repensar desde la actividad escolar, el funcionamiento de las instituciones, el desarrollo de la tarea de enseñar, el cómo se aprende. Y en ese mismo escenario creo que los trabajadores y trabajadoras de educación organizados en el marco de la organización sindical también tuvimos que, de alguna manera, recrear una práctica de militancia sindical en un contexto claramente, absolutamente novedoso, ¿no? Claro. ¿Qué hace lo más difícil? Porque bueno, lo del rol o lo del vínculo entre familias y docentes me parece que es un tema muy complicado, que en algunos lugares, en algunos sectores
no se puede garantizar por esto, por la falta de conexión. Pero bueno, para vos, para ustedes, ¿qué ha sido lo más complicado en este semestre? Yo creo que lo más complicado precisamente ha sido esto, ¿no? De cómo utilizar los recursos tecnológicos cuando se tienen y luego, cuando no se cuenta con ello, cómo se reemplaza el vínculo que tiene que haber entre el docente y la comunidad, o el docente y sus estudiantes, para poder mantener esa relación pedagógica que obviamente es el corazón del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Así que aquí, digo, como balance hay que decir que ha habido una tarea tremenda de nuestras compañeras y compañeros, que han superado y han inventado sobre la marcha cómo actuar en esta circunstancia tan particular. Cómo hacer que nuestros estudiantes se sientan reconocidos y se sientan de alguna manera convocados a mantener su proceso de enseñanza-aprendizaje en un tiempo que lo sacó del ámbito que nosotros tenemos culturalmente aprendido, que es la institución escuela, ¿no? Y el ámbito, además de la institución, en el espacio de lo colectivo, es decir, nadie puede pensar que uno aprende en soledad, ¿no? En su casa o en algún ambiente que tiene un montón de aprendizajes, porque obviamente todos reconocemos que la familia es el primer lugar donde un ser humano se empieza a formar, pero el aprender, el hacerte ciudadano, el hacerte parte de una comunidad, el espacio para que eso se pueda desarrollar, claramente es el espacio de la escuela, ¿no? ¿Te parece que de alguna manera se ha revalorizado el rol de las y los docentes? Nosotros creemos que sí, y lo charlábamos el otro día, ¿no? Hay inclusive datos a nivel internacional de cómo se revaloriza la tarea del docente y cómo se revaloriza esto, la institución, la ausencia de lo que ha significado el no tener físicamente la escuela, porque las escuelas han seguido estando presentes. Esto es otra cosa que hay que remarcar, ante las problemáticas de la comunidad que se han ido profundizando con el correr de los días. A partir del 16 de marzo, cuando entramos en la cuarentena, las problemáticas se empezaron a agudizar, es decir, aquellas familias que estaban en situación de vulnerabilidad, que estaban vulnerados en un montón de derechos previo a la pandemia, cuando la pandemia empezó a tener sus consecuencias en términos sociales y económicos, tuvieron un proceso todavía de muchísima más, mucho más complejo. Y allí estuvo presente y está hoy siendo una presencia concreta, ya no quizás la escuela como institución y como espacio, pero sí como referencia de la comunidad, porque es la que organiza esa acción solidaria para atender a las familias que lo necesitan. Y allí también se revaloriza que no solamente la escuela enseña en términos de lo que es la formación en el conocimiento, sino en algo tan importante como es la solidaridad y la búsqueda de soluciones a los problemas que se tienen, ¿no? Claro, porque además es la única institución que sabe la actualidad de sus estudiantes, de sus familias, ¿no? Esto... si no responden, salieron a ver qué pasaba. Claramente, teníamos esta problemática, y te lo dicen las directores de las escuelas, los propios compañeros y compañeras. La preocupación que había cuando vos en los primeros 15, 20 días no tenías noticias, porque al primer tiempo todos estábamos como, bueno, nos encerramos, ¿no? Pero al cabo de las primeras dos semanas, 2 semanas y media, 3, ya bueno, había que empezar a recuperar los vínculos. Y esos vínculos fue difícil de detectarlos después. Y a partir de no tener esa noticia, se empezó a hacer funcionar un engranaje que permitía, y que hoy está permitiendo, esta relación escuela-comunidad para resolver esas situaciones. Y esto se ve en la ciudad, se ve en los pueblos de la provincia, en la ruralidad, donde sí, claramente hay una revalorización de la tarea de las maestras y de los maestros, pero fundamentalmente una consideración que vuelve a tener peso sobre la comunidad de esa relación que se establece con la escuela, ¿no? La última pregunta te hago, ¿cómo evaluás el rol y la respuesta que tuvo el Estado, el gobierno provincial?
Yo creo que fue una respuesta que hoy está todavía teniendo muchos déficits, ¿no? El problema social que se genera a partir del problema económico. No nos olvidemos que muchas de las familias de nuestros estudiantes tienen una actividad económica cuentapropista, es decir, necesitan de salir para poder tener su sustento diario. Eso, evidentemente, y está bien que así haya sido, porque había que cuidarse, no se pudo hacer. Ahora, faltó una presencia concreta del Estado para atender un problema concreto como es la necesidad de asistir alimentariamente a miles de familias en la provincia, y ahí es donde está presente, además de la escuela organizándose para ayudar, las organizaciones sociales, que han cumplido y siguen cumpliendo un rol muy importante. Son de alguna manera las que han reemplazado esa falencia del Estado con una presencia concreta en el territorio para poder atender estas demandas que son cada vez mayores, porque convengamos que esto todavía no termina, que continúa, que vamos a iniciar la segunda parte del año quizás con más problemas que los que tenemos hoy, y por eso creo que hay que hacer una llamada muy fuerte al Estado neuquino en particular, porque me parece que desde el nivel nacional se han dado o se han intentado generar respuestas que en nuestra provincia lamentablemente todavía no estamos o no están siendo suficientes en términos de iniciativas que el Estado Nacional se habilitó a partir de la sanción de una ley de emergencia, que fue lo primero que se hizo a nivel de legislatura neuquina, pero que después eso no se ha traducido en una acción concreta de respuesta a la demanda social. Y ni hablar de lo que nos está pasando hacia adentro del sistema educativo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Y antes de terminar, decirte que, primero, saludar a todos los compañeros y compañeras que han trabajado tanto, que tienen un merecido receso estas 2 semanas que se vienen, que tenemos que seguir organizándonos porque se avecinan tiempos muy complejos, y para esto hay que revalorizar a la organización, que es la que ha dado respuesta durante este tiempo. Yo no quiero dejar esta primera parte del año sin mencionar el trabajo enorme que han hecho cada uno de nuestras compañeras y compañeros en cada una de las seccionales de ATEN. No voy a nombrar las localidades ni las seccionales porque me voy a olvidar de alguna y va a ser muy injusto. Pero digo, en cada lugar de la provincia está la presencia concreta de ATEN, está la atención a las compañeras y a los compañeros. Hemos podido darnos una organización en un tiempo muy particular como este y hemos logrado revertir situaciones que parecían cristalizadas e inamovibles, como la posibilidad de volver a tener los nombramientos de horas y de cargos, que es un proceso muy difícil, muy complejo, que costó mucho lograr romper con la decisión que el gobierno tenía de no hacerlo, pero claramente implementarlo tiene su complejidad, porque hay un montón de cosas que necesitan de la presencialidad. Eso se está resolviendo también con un enorme esfuerzo de los compañeros que hoy conducen ATEN, que están en los cargos de representación, y no de aquellos que hablan por allí, ¿no? Vendiendo espejos de colores, pero que en realidad están alejados de la realidad y de las problemáticas y de la búsqueda de las soluciones que tienen los trabajadores a trabajar en la educación. Para eso sepan, compañeros y compañeros, que hay una conducción que está trabajando, que lo hace con responsabilidad y lo va a seguir haciendo así el tiempo que sea, ¿no? Muchas gracias, Marcelo. No, gracias a ustedes por el programa. Entró en vigencia ayer el portal único docente, que va a servir para que las y los docentes puedan inscribirse de cara al año 2021. Bueno, y estuvimos hablando de este tema con las vocales de las juntas de clasificación, con 2 de ellas, con Cecilia Parra, que es la vocal de Rama Media, y con Gladys León, que es de Inicial, Primaria y Especial, y vamos a compartir las notas. Primero yo voy a hablarte de lo que es la Rama Media, la Junta de Clasificación Rama Media. Yo soy representante de docente en la Junta de Clasificación. En este portal único docente, PUD, se pueden inscribir todos aquellos docentes que inician, van a hacer la apertura del legajo, solamente ellos. Y además pueden hacerla todos aquellos docentes que por X razón, por X motivo, en el año 2019 no se inscribieron. En este caso, porque es una excepcionalidad, lo pueden hacer todo el mes de julio con la gente que abre legajo. Tienen que ingresar al portal único docente,
en la página del Consejo como en las páginas de ATEN hay instructivos que son bastante entendibles, donde el docente va a poder primero leer los instructivos o verlos con PowerPoint y se va a poder ir guiando y el mismo sistema o plataforma lo va a ir guiando de cómo se tiene que inscribir. Para quienes no tienen que abrir legajo, que son aquellos que vienen inscriptos desde hace años, el sistema, por esta cuestión de la pandemia, del COVID-19, el sistema los va a absorber. Pero los compañeros tienen que estar tranquilos porque muchos deben estar pensando, pero tengo que ingresar títulos o certificados. En noviembre, todo el mes de noviembre se va a habilitar también para poder ingresar otros títulos, certificados, cursos o X papeles que tengan que ingresar o documentación. Así es que aquellos que estaban inscriptos desde el año pasado, el sistema los va a absorber y van a aparecer automáticamente en el listado 2021. Teniendo en cuenta que también en la Junta de Rama Media se les va a valorar, digamos, por el RH la certificación docente, que es el año trabajado, y el concepto de cada docente. Así es que por ese lado tienen que estar los compañeros tranquilos que eso se va a hacer. Todo esto lo pueden ver o en las páginas de ATEN o en la página del Consejo Provincial de Educación. El portal único docente es un dispositivo que se permite entrar para inscribirse de manera digital para las inscripciones 2021. En esta instancia es para la inscripción 2021. Se armó solamente teniendo en cuenta que en el marco de la pandemia y en el marco de la no presencialidad en nuestros lugares de trabajo, este dispositivo permite que las y los compañeros se puedan inscribir de manera digital. Solamente en este caso los y las que tienen que abrir legajo en la Junta de Clasificación. Y también aquellos y aquellas que durante el año 2019, en junio del 2019, no se pudieron inscribir para interinatos y suplencias 2020, o sea, quienes no se encuentran en el listado de interinatos y suplencias 2020 pueden inscribirse también en el portal único. El portal único es un sistema que permite ingresar, los compañeros y compañeras tienen que ingresar tienen que armarse un usuario y ese usuario les va a permitir cargar todos sus datos, desde el título hasta todo lo que tenga que ver con la documentación que anexar, que les va a ir pidiendo si en el caso de que tengan que abrir. Los plazos serían desde el 1 de julio, o sea, de ayer, hasta el día 30. Les va a facilitar justamente por el tema de la no presencialidad, ¿no? De poder enviar la documentación, de poder inscribirse rápidamente, de no tener de no hacer filas para poder andar legalizando ni valorando ningún tipo de papel. Esto también beneficia mucho a la rapidez que tiene con respecto al trámite en sí, ¿no? Porque es con solo ingresar al portal, no tienen que andar haciendo filas ni buscando un lugar donde inscribirse. Eso por un lado. Una cosa que me había olvidado de decirles, para que quede claro, como dije antes, que las y los docentes que están inscriptos en el listado 2020 no se tienen que inscribir. Pasan automáticamente al listado 2021, el sistema va a absorber los servicios docentes y solamente en caso de que tengan que
cambiar de cabecera, de cambiar de cargo, agregar un otro cargo, lo pueden hacer en noviembre. En noviembre van a poder anexar toda la documentación que necesiten anexar para que también se reconsidere su puntaje, ¿no? Los cursos, títulos, postítulos que fueron adquiriendo durante el año. Se van a estar informando. Nosotros tenemos en el Facebook tenemos una página que se llama Junta de Clasificación Inicial, Primaria y Modalidad Especial ATEN. También tenemos en Instagram el mismo canal para comunicarse, para informarse. También se elaboró un instructivo desde ATEN provincial que lo estamos difundiendo por las redes. Es sumamente importante tener en cuenta esto, ¿no? De que hay tiempo para consultar. También hay teléfonos disponibles, hay flyers donde hay teléfonos disponibles desde las y los valoradores de la Junta para poder consultar. Se están consultando permanentemente y los compañeros y compañeras están a disposición para poder informar las inscripciones. Se presentó el libro Mirarnos desde perspectivas de derechos. Este lindo libro, vi que estuviste haciendo una nota con los compiladores. Por supuesto que la presentación fue virtual también. Estuvimos haciendo una nota con Pablo Meuli, que es uno de los compiladores. Está también Roberto Samar y Cristian Lermanda. Y bueno, muy interesante. Son capítulos diferentes con muchos autores y muchas autores diferentes. Así que bueno, vamos a compartir lo que decía. Mirarnos desde perspectivas de derechos es un libro que editamos con el sindicato ATEN, el sindicato de las y las trabajadoras de la educación de Neuquén. Fue pensado como una construcción colectiva donde exponer de manera teórica a trabajos que ya veníamos desarrollando desde distintas secretarías de ATEN. Y surgió la necesidad de ponernos a escribir para, bueno, el laburo intelectual de los docentes, teoría y práctica, y poder construir también sobre esa teoría y esa práctica algunas propuestas. Entonces, una de las cosas más ricas que tiene este libro es que quienes han escrito aquí son educadores populares. Si bien algunos no son docentes, trabajan en otros ámbitos, en la justicia, otros sí son compañeras y compañeros docentes, tienen el cuerpo y la vida invertida en trabajar sobre distintos aspectos sobre los derechos humanos. Entonces, desde su práctica, desde su campo teórico, han desarrollado distintos análisis que vienen a enfrentar o a confrontar los discursos autoritarios, totalitarios que tenemos desde los sectores dominantes. Entonces ponen en tensión, ponen en discusión, y a los que estamos frente al aula permanentemente nos sirven como herramientas de trabajo para poder contrarrestar esos discursos y tener propuestas de trabajo. Bueno, junto con Roberto Samar y Cristian Lermanda nos propusimos armar un abanico de temas. Está en 4 capítulos desarrollados y cada capítulo aborda distinta temática. Tenemos los capítulos que hablan sobre la realidad de América Latina, que es una realidad que todavía sigue vigente, que tiene que ver con esto de gobiernos fuertemente de corte neoliberal y los derechos de la ciudadanía, los derechos de los trabajadores son permanentemente vulnerados, entonces hay un análisis ahí profundo. Está analizado desde la interculturalidad, con compañeras y compañeros que vienen trabajando también hace años, trabajan con distintos talleres y exponen en sus relatos distintas propuestas que tienen que ver con esto que te decía recién, ¿no? Análisis teórico, práctico y las respuestas y preguntas que se fueron gestando en cada taller. El segundo capítulo es diversidad y derechos y el tercer capítulo tiene que ver con los derechos de las niñas y niños. Esto es los ámbitos que nosotros aspiramos a cubrir. Convocamos tanto a los talleristas de estos talleres que estábamos dando desde ATEN, desde las distintas direcciones que te decía recién, de derechos humanos y de interculturalidad, y convocamos también a compañeras y compañeros que permanentemente nos acompañan, que por allí no forman parte de los talleres, pero siempre están formando parte del equipo de formación.
¿Cuál es el objetivo principal? Que llegue a las escuelas. En la edición en papel va a llegar a todas las bibliotecas de las escuelas primarias y secundarias. Digitalmente lo vamos a poder encontrar en la biblioteca Enrique Samar del sindicato ATEM. Nosotros tenemos que estar bien formados y con herramientas como la que propone este libro para poder discutir y poder plantarnos en el aula con otras miradas y con otras alternativas. Bueno, estamos en Que se escuche, el programa de ATEN como todos los jueves hasta las 23 con mucho más para compartir.